Buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. Hoy tenemos, en cumplimiento de nuestra función de definir el pensamiento de nuestro gran libertador, otra conferencia muy interesante sobre algunos aspectos que son trascendentes de nuestra historia. Hoy tenemos el tema las raíces del Imperio Británico posterior a la batalla de Trafalgar. Será presentado por el muy ilustre historiador y magistrado Leonardo Tafur González. El doctor Tafur es vallecaucano, nacido en Santiago de Cali. Es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá. Estudió sus primeros estudios en el Colegio Berchams de Cali y bachiller de los Padres Jesuitas Universitarios en Ciencias Económicas y Jurídicas. En Bogotá estudió para el grado de doctor en Ciencia Jurídica y como conciliador dentro de la conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Del 60 al 92 cofundó con su padre Leonardo Tafur Garcés y su hermano Donald Tafur la prestigiosa firma de abogados L. Tafur Garcés y Asociados en Cali, firma especializada en todas las gamas del derecho. Ha ejercido la profesión durante todo el tiempo. Fue juez primero promiscuo municipal de Buga, en el Valle del Cauca. Profesor de Derecho Constitucional, concejal y presidente del Consejo Municipal de Cádiz, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca, diputado y presidente de la Asamblea del Valle del Cauca, presidente, senador liberal de la República de Colombia, exmiembro de la Junta Directiva de Cortuvalle y Museo La Tertulia. Dentro de sus escritos está uno muy interesante que es el socialismo colombiano, producido en 1956, y de los derechos humanos en la ciencia política en 1960. Tiene varias composiciones poéticas. Un nuevo libro está preparando sobre la biografía e historia del Libertador, con el título del Pensamiento Democrático del Bolívar. Tiene muchos conocimientos y varios viajes por el mundo. Es socio del Club Campestre de Cali, de la Asociación de Abogados Javerianos del Valle, del Colegio de Abogados de Litigantes y de la Sociedad Bolivariana de Colombia. El tema de hoy, como les repito, es raíces del Imperio Británico posterior a la batalla de Trafalgar, que presenta nuestro muy ilustre amigo y académico Leonardo Tafur González, a quien gustoso le concedo la palabra. Me siento inmensamente honrado, doctor Miguel Santamaría Dávila, de poder dirigir la palabra hoy a través de la Sociedad Bolivariana de Colombia. En esta conferencia virtual sobre la creación del Imperio Británico. Y quiero inicialmente rendir homenaje al emblema del Imperio Británico. La Cruz Británica está integrada por 3 cruces. La cruz
de Inglaterra de San Jorge desde el siglo XIII. La cruz de San Andrés, que representa a Escocia. Y la tercera cruz, la cruz de San Patricio, en representación de Irlanda. Inglaterra, el territorio básico del Reino Unido, fue habitada inicialmente por los celtas, colonizada por normandos y romanos y poblada por germánicos y unificada políticamente tras resistir los ataques vikingos hasta la caída del rey Harald, finalizando el periodo vikingo adelante del año 1000 con la aculturación de los normandos totalmente. Oleadas de vikingos llegaron a Inglaterra hasta el año 1000 aproximadamente, y la nueva dinastía fundada por Guillermo I el Conquistador normando, descendiente de vikingos asentados en Francia. Guillermo I sucedió al segundo, también conocido como el Duque de Normandía, y avanzando el año 1051, Guillermo aceptó el compromiso de su primo monarca de Inglaterra, Eduardo el Confesor, teniendo por casa real la casa de Wessex. Un grupo de historiadores distingue la afinidad normanda de Eduardo en relación con la construcción más importante de su reinado. Y hoy en Inglaterra es su testimonio la abadía de Westminster, consagrada en el año de 1065, completada y remodelada en el año 2045, cuyo edificio sigue y seguirá en pie. Progresando los tiempos, con el siglo X, finalmente Inglaterra se unificó políticamente en 1603 y formalizó su unión con Escocia en el 17. La Gran Armada Española y la eficiente Armada Inglesa. La Gran Armada, aunque corresponde a una realidad en términos de armada invencible, es una denominación impuesta por los ingleses, habitualmente usada para designar la flota naval española, que en el año de 1805, durante la guerra anglosajona, fue enviada por el rey Felipe II de España para invadir a Inglaterra, en ese entonces gobernada por Isabel I, la hija de Enrique VIII, divorciada de la princesa española Catalina de Aragón y Castilla, hija de los reyes católicos, el más poderoso imperio del mundo en su época, que contaba con el pleno respaldo del Papa católico, que negara el divorcio, por lo cual Inglaterra giró al protestantismo y la religión evangélica. Los hechos que confirmaron el encuentro naval entre la Gran Armada Española del rey Felipe II, dirigida por el duque de Medinasidonia, Alfonso Pérez de Guzmán, Alejandro Farnesio y Juan Martínez de Recalde, tenía por comandante al almirante francés Villeneuve. Su buque insignia era el galeón La Santísima Trinidad, de 4 puentes,
400 cañones, 500 marinos y 500 artilleros, o sea, una potencia mundial en el mar. Por el contrario, la flota inglesa tenía por comandante a la reina Isabel I, con la asesoría de Charles Howard, Francis Drake y Walter Raleigh, y por el almirante, el célebre Horacio Nelson, que comandaba el galeón ligero de 3 puentes denominado el HMS Victory, de 300 cañones, igual número de marinos y artillería 300, que se distinguía de la insignia española por su liviandad comparativa, que le daba una mayor agilidad, maniobrabilidad y velocidad, como lució durante la batalla, a pesar de haber sido desarbolado. La Gran Armada Hispano-Francesa se componía por parte francesa de 18 navíos en línea, 5 fragatas, 2 bergantines, y por la parte española 15 galeones en línea y 27,000 efectivos. Las bajas durante la batalla naval fueron, por la Armada Española, 3,240 muertos, 2,538 fallecidos, 7,000 prisioneros y 22 galeones. Y por la Armada Inglesa, 448 muertos y 1,241 heridos. No perdió ninguno de sus barcos, siendo el más fuertemente atacado y averiado el del almirante Nelson, que a pesar de estar desarbolado y muy averiado, participó en la acción naval exitosamente, con su comandante en estado de agonía como consecuencia de un disparo de arcabuz. El buque insignia de la Armada Española, al mando del almirante Villeneuve, era el Santísimo Trinidad. Era el Santísima Trinidad. Oficialmente, Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Fue un navío español de 120 cañones, en un principio ampliada a 140 con posterioridad, y de 4 puentes. Cada puente significa prácticamente el nivel de un piso mediano de hoy en día, lo que quiere decir que el Santísima Trinidad era el almirante español de 4 pisos aparentemente de altura. Fue el navío más grande de su época, por lo que recibió el apodo de el Escorial de los Mares, y fue uno de los pocos navíos de línea de 4 puentes que llegaron a existir sobre los mares del mundo. La dotación artillera del Santísima Trinidad, de que disponían sus baterías tras la última reforma en 1803, era de 136 piezas, incrementadas a 140 antes de la batalla de Trafalgar, con el embarque de 4 obuses de a 4 libras, 16 obuses de a 24, 4 de a 4 y 6 esmeriles, llegando pues a convertirse en el barco más grande y artillado de su tiempo. La Armada Española
llegó a contar con 237 navíos de línea entre 1687 y 1853. Solo 13 de ellos disponían de 3 fuentes con artillería de 100 a 120 cañones, como el Santana o el mismo Santísima Trinidad, y el resto de ellos entre 50 y 80 cañones. En octubre de 1769 fue botado en los artilleros de La Habana el navío que por real orden recibiría el nombre de Santísima Trinidad. 213 pies de eslora o largo, quilla de 182, mangas, puntales y pulgadas excelentes, arqueo de 4.902 toneladas. Costó la fábrica 40.000 ducados españoles. Además, la madera fue transportada hacia La Habana desde el poblado de San Jerónimo por el estero vertientes de la provincia de Camagüey, hoy municipio de La Florida. Se utilizaron maderas preciosas como la caoba, el júcaro y el caigüirán. Después de ser probado en alta mar, se dieron cuenta de que sufría de varios inconvenientes, corregidos en los artilleros del Ferrol y Cádiz, convirtiendo en el único navío del mundo que contaba con 4 puentes. Eslora de 220 pies y 6 pulgadas, quilla de 188 pies, manga de 58, puntales excelentes, calado de 29 pies y 7 pulgadas, arqueo de 4.902 toneladas, y la tripulación y guarnición era de 1.071 plazas y 25 criados. En julio de 1779, España declaró la guerra a la Gran Bretaña junto a Francia en apoyo a las colonias norteamericanas en su guerra de la independencia. El Santísima Trinidad fue el buque insignia de la Armada Española y tomó parte en las operaciones en el Canal de la Mancha finales del verano en ese año. Ya en 1780 participó en la captura de un convoy inglés de 55 buques y en 1782 fue incorporado a la escuadra del Mediterráneo y participó en la batalla del Cabo Espartel. En 1797, en la batalla del Cabo San Vicente, fue desarbolado y pudo salvarse de ser capturado cuando ya se hallaba rendido gracias a la intervención del navío Infante Don Pelayo, bajo el mando del capitán de navío Cayetano Valdés, que acudió en auxilio del Santísima Trinidad y consiguió salvarlo de un apresamiento por parte de las fuerzas británicas, llegando incluso a amenazar con dispararle si no volvía a izar su pabellón. El Pelayo se interpuso en la línea de fuego enemiga, con lo cual consiguió dar tiempo para que se fueran incorporando otros navíos españoles que acudieron al mismo lugar y provocaron la retirada de las fuerzas británicas. Se lo recuerda sobre todo por su trágico final en la batalla de Trafalgar el día 21 de octubre de 1805. Estuvo
en aquella ocasión bajo las órdenes del jefe de escuadra Baltasar Hidalgo de Cisneros y de Francisco Javier de Uriarte y Borja como capitán de bandera. Y tras una dura lucha fue capturado por los ingleses en muy malas condiciones, con más de 200 muertos y 100 heridos. Los ingleses pusieron todo empeño en salvarlo y llevarlo a Puerto Inglés de Gibraltar, siendo remolcado por la fragata Naida y Preuve. Sin embargo, finalmente se hundiría el 24 de octubre a unas 25 o 28 millas al sur de Cádiz. Por el contrario, el HMS o navío de Su Majestad la Reina I de Inglaterra, el Victory, era la insignia de la Armada inglesa y se encontraba al mando del almirante Horacio Nelson. Este barco o navío de guerra, el Victory, era un navío británico famoso por participar en 1805 en la batalla de Trafalgar como buque insignia del almirante Nelson, aunque hoy todavía se encuentra en un dique seco del puerto de Portsmouth, en New Hampshire, en el sur de Inglaterra, como Museo del Victory, siendo el buque insignia del segundo Lord del Mar, una distinción honorífica propia de la Marina Real Británica. Es el único navío de línea que ha sobrevivido hasta el presente en condiciones originales, como también lo existe el americano estadounidense USS Constitution, votado en 1795, también siendo conservado, pero no es un navío de línea, sino una fragata. El Victory en 1900 fue construido en 1758, después de que el presupuesto y los planos de un nuevo navío de 3 puentes fueran aprobados por la Marina Real Británica, bajo la orden en los astilleros de Chatham, que empezaran la construcción del buque comenzado en 1759. Se debatió durante un tiempo acerca de si se debía o no bautizar con el nombre de Victory, puesto que el precedente Victory había zozobrado en 1744 con toda su tripulación a bordo. Pero el Victory del almirante Nelson fue finalmente votado y bautizado en 1765. El resto de obras, como la arboladura, el velamen, el armamento, fueron progresivamente completados hasta que en 1778 el navío pudo ser atribuido al servicio activo. El Victory conoció su bautismo de fuego en el año mismo en que entró en servicio, 1778, año en que participó en la primera batalla de Ushant durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. También participó en la segunda batalla del mismo nombre en 1781. El 30 de mayo, frente a las costas de Tolón, el capitán Sutton intercambió el mando del Victory
con el Amphion, comandado hasta entonces por el vicealmirante Horatio Nelson, quien daría al Victory la fama que aún posee hoy en día. 2 años después de ser asignado al mando, el almirante Nelson participó en la batalla de Trafalgar, la más decisiva de las guerras napoleónicas en el aire, pues fue el que puso término a la armada francesa y española, ofreciendo de este modo al Reino Unido una supremacía marina que duraría hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Nelson no tuvo ocasión de saber de su victoria, pues falleció durante la batalla en el curso de un combate cerrado con el buque francés-español Redoutable, un gran navío francés de 74 cañones. Desde las cofas del Redoutable, un tirador alcanzó entonces a Nelson. El tiro de mosquete del tirador entró por su hombro izquierdo y bajó directamente hasta sus costillas, rompiendo 2 de ellas que perforaron su pulmón izquierdo y cortaron la arteria pulmonar, y finalmente se alojó en su columna vertebral, provocando una lenta muerte al entrar sangre en el pulmón con cada latido del corazón del almirante. En la batalla de Trafalgar, el Victory disponía de 104 cañones. En la primera cubierta, 30 cañones de 32 libras. En la segunda cubierta, 28 cañones de 24 libras. En la tercera cubierta, 30 cañones de 12 libras. El alcázar con 12 cañones de 12 libras. El castillo de proa, 2 cañones de 12 libras y 2 carronadas de 68 libras. Después de la batalla de Trafalgar, el Victory sirvió bajo el mando de varios almirantes hasta que en 1812 fue retirado del servicio activo y anclado indefinidamente en el puerto, un distrito de Portsmouth, siendo restaurado. El Victory, de acuerdo al grabado puesto en muestras, desde el estribor muestra un esquema de pintura negro y amarillo, ocre, exhibido por primera vez en 1800 y después adoptado por todos los navíos de guerra de la Royal Navy. El espejo del Victory es verdaderamente majestuoso. La batalla de Trafalgar en octubre 21 de 1805 entre la Armada Española del rey Felipe II, comandada por el duque de Medina Sidonia, don Álvaro de Guzmán, y la Armada inglesa de la reina Isabel, comandada por el almirante Horatio Nelson, fue dirigida por Lord Howard, Francis Drake Young, en un combate de fuego directo. La Gran Armada franco-española, de 130 buques tipo galeones de 2.400 cañones, 8.000 marinos y 20.000 soldados invasores, se enfrentó a la ágil y liviana escuadra inglesa del almirante Nelson en Trafalgar, compuesta por galeones rápidos con doble artillería
y alta velocidad contra la pesada flota de galeones españoles con mayor potencia de fuego, velocidad y 105 barcos. De los 130 navíos de la Armada Española, 19 eran galeones pesados, 45 mercanes y 25 urcas. La Armada inglesa solo disponía de 4 galeones y 33 urcas. Iniciada la batalla con brisa del oeste hacia el este, por donde ingresaba la Gran Armada, chocaron con los ingleses livianos y hábiles y de rápida movilidad, que descendía hacia encuentro, por lo cual en maniobras de distracción tomó giro a la derecha a izquierda en las Islas Británicas, empeñada en 5 ataques independientes en Irlanda, pero regresando a España en número de 200 barcos, siendo uno de sus barcos hundidos y otro perdiendo su mástil. Esta batalla, verificada en 1580, 230 años antes de la declaración de independencia de Colombia, duró en confrontación con Inglaterra hasta el año de 1604. En 1588, la escuadra inglesa comandada por Francis Drake, la escuadra inglesa, comandando 4 brulets, o sea, barcos ligeros cargados de inflamables y explosivos, atacó las naves españolas que merodeaban al sur de la Isla Grande, en compañía del capitán Walter Raleigh, terminando Trafalgar con un buque hundido, 800 heridos, 397 capturados y 600 perdidos. Según la historia, los ingleses inicialmente incendiaron como táctica sorpresiva 8 de sus naves y las lanzaron en medio de la invencible Armada Española. Al dispersarse, 3 naves colisionaron y una encalló, y durante la batalla se perdieron otras 4 más naves españolas. Habiendo cundido el pánico, levaron anclas y se dispersaron. Otras 3 naves de las 130 de la Armada Española colisionaron durante la batalla que siguió, y se perdieron seguidamente 4 más naves españolas debido a un fuerte viento que se llevó el resto de la armada rumbo al norte vía Escocia e Irlanda. De regreso a España, en medio de tormentas se hundieron 27 naves más, y por ello las voces populares manifestaron que Dios durante la batalla se puso del lado de los protestantes. Esta fue la suerte de la Armada Invencible durante la batalla de Trafalgar. Después, la reina Isabel organizó el desfile de la victoria y dio a conocer al comandante de la Navy, Lord Howard, quien luchó en la batalla con Drake bajo la gloriosa espada del almirante Nelson, quien luce su imagen en la tradicional y altísima columna de Trafalgar Square frente al Museo Británico, y en conmemoración se mandaron a hacer los 10 tapetes de la victoria que finalmente adornan en conmemoración
en el Museo Británico y finalmente se encuentran en la Casa de los Lores, en el maravilloso conjunto de Westminster sobre el río Támesis. La gran operación anfibia terminó mal para la Armada franco-española. Solo 87 barcos lograron regresar a España y la reina Isabel afianzó su poder y el de la Iglesia protestante de Inglaterra. La invasión pretendía la expulsión de Isabel I del trono inglés y respondía a la ejecución de María Estuardo, cuya ejecución debía mandar el almirante de Castilla Álvaro de Bazán y Márquez de Sotomayor, quien murió poco antes, siendo sustituido por el duque de Medina Sidonia, articulándose el ataque por instrucciones de Felipe II conjuntamente y de manera compleja desde puertos del Atlántico español y posiciones ibéricas en los Países Bajos. El 21 de octubre de 1805, el almirante Nelson, al frente de una escuadra de línea británica compuesta por el Victory, su nave insignia, en la batalla de Trafalgar, disponía de 104 cañones, 3 cubiertas y un alcázar con 12 cañones cortos, castillo de proa de 2 cañones medios y 2 carronadas. El almirante Nelson, al frente de la escuadra británica en Trafalgar Square. En la batalla se causaron 5.000 muertes, 4.000 heridos en las 6 horas de la batalla naval, en la cual el almirante Nelson de la Armada Británica, con 27 navíos, aplastó a las fuerzas navales franco-españolas, que tenían 33 navíos de línea más 17 fragatas. Entre tanto, la bahía de Cádiz estaba bloqueada por la escuadra británica del almirante Nelson, buscando la oportunidad de un golpe decisivo a sus enemigos que tenían con Villeneuve, el almirante franco-español, la insignia de un centauro. Pensando en la gran batalla de Trafalgar, el almirante Nelson dividió su escuadra estratégicamente en 2 columnas que cortaron la hilera que formaban la escuadra franco-española según su sistema tradicional de combate, que dirigía el almirante Villeneuve, que a partir de ese instante demostró su incompetencia. Con esta estrategia, los navíos británicos del Victory consiguieron gran superioridad numérica sobre sus oponentes, en razón de los combates parciales que fueron dando lugar, ya que los pesados barcos franco-españoles no participaron directamente en la primera fase del combate para ayudar a los suyos. La victoria inglesa fue incontestable, a pesar de que la francesa y española contraatacó para recuperar a sus barcos apresados. Los amantes de la historia náutica se preguntan cuál fue la estrategia original de Nelson. Porque vencieron tan fácilmente los británicos. Lo cierto es que el plan
no era nuevo. Se había utilizado por la Armada Británica en décadas anteriores y el almirante francés conocía la manera de actuar de Nelson, pero no sabía cómo detenerlo. Los franceses tenían una táctica naval anticuada y solo sabían formarse en línea, que era naturalmente le convenía como una escuadra de naves pesadas. Los marinos de la Royal Navy estaban mejor entrenados, con capacidad de una artillería superior, y aunque se comentaba que los buques ingleses eran capaces de disparar 3 veces más rápido y con mayor puntería, a juicio de otros expertos, la afirmación válida es que la ventaja de la flota británica radicaba en la capacidad de maniobra de sus navíos y en atender urgentes reparaciones de emergencia en combate. Así se inició la primera parte bajo el reinado de Isabel I Tudor y la orientación de Charles Howard y los capitanes franceses Drake y Raleigh, con el almirante Nelson victorioso en Trafalgar el 21 de octubre de 1805, la primera parte de lo que podríamos llamar la organización del Imperio Británico, que finalmente duró más de 2 centurias, colapsando durante la Segunda Guerra Mundial. La afirmación de la confirmación del Imperio Británico, que ganaron las naves inglesas en Trafalgar, se dio también por las fuerzas militares terrestres inglesas bajo el mando del duque de Wellington en la confirmación de la batalla de Waterloo, cuando tuvieron el privilegio de derrotar al propio emperador Napoleón Bonaparte y su mayor asistente, el mariscal Ney, apoyados por los prusianos del almirante Blücher en los pantanos de la batalla de Waterloo. Así llegamos a la primera parte de este estudio sobre la creación y el Imperio Británico. He tenido el gusto inmenso de presentar a través de la Sociedad Bolivariana que dirige nuestro emérito presidente, el doctor Miguel Santamaría Dávila. Gracias, señor presidente. Gracias a los señores académicos y gracias a los escuchas por la atención que me han otorgado. Muy amables. Muchas gracias. Muy distinguido historiador, doctor Leonardo Tabur. Yo creo que usted nos ha hecho una revisión muy clara de lo que fue la historia naval entre las dos grandes potencias que en un determinado momento se disputaron el comando y el imperio del mar. Tanto la Armada Invencible de España como los buques británicos muy bien orientados y manejados por el almirante Nelson llevaron a cabo una circunstancia que quedó
marcada en los próximos siglos de la guerra marítima del mar Atlántico. Allí esa confrontación fue definitiva inclusive para el futuro de los dos imperios. España comenzó a perder terreno porque con la conquista de América había logrado formar en realidad un imperio magnífico, pero no contaron con la sagacidad de los ingleses y sobre todo con la facilidad para manejar sus buques. Y en un combate en el cual hay muchos dicen que participó el mismo Dios, porque fueron circunstancias muy difíciles y muy no previsibles. Definió el comando de las armadas en el mar, lo cual incidió naturalmente en todo el proceso de colonización de América, en la presencia tremenda de los piratas ingleses que atacaban a los buques españoles, y también en la presencia de los Estados Unidos, por un lado, como un reflejo del poder inglés, y las catástrofes que se presentaron en las armadas españolas. De manera que es una conferencia sumamente interesante, mi querido historiador y amigo, el doctor Leonardo Tafur. Muy agradecido por su intervención, que fue sumamente interesante. Quiero invitar a los miembros participantes a ver si le quieren hacer alguna pregunta al historiador Tafur. Le ofrezco la palabra a los amigos. Sí, buenas tardes. Les habla Mario Andrés Llano Restrepo de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Pues tengo algunas inquietudes con la conferencia del académico Leonardo Tafur, y es que en algún momento me parece que se mezclaron acontecimientos de dos épocas distintas. En algún momento escuché que Horacio Nelson estaba al mando de la Armada en la época de Isabel I, y escuché que también Horacio Nelson estaba en la época en que Pierre Villeneuve comandó la escuadra franco-española, eso en la batalla de Trafalgar. Quedé un poco confundido porque pues parece ser que se mezclaron acontecimientos de dos épocas muy distintas. Entonces, pues me gustaría que el doctor Leonardo nos aclarara bien esos aspectos. En la batalla de Trafalgar estuvieron la Armada inglesa al mando del almirante Horatio Nelson y segundo al mando Cuthbert Collingwood, y por el lado de la Armada franco-española pues estaba el almirante o comandante Pierre Villeneuve, que era francés. Y eso en 1805, 21 de octubre de 1805. Y en 1588 se enfrentaron la Armada española, que se conocía como la Armada Invencible, y la Armada Británica. ¿Sí? La Armada Británica pues tenía varios capitanes y almirantes que algunos de ellos fueron reconocidos piratas, como Francis Drake, Charles Howard, John Hawkins, y como lo mencionó el doctor Leonardo, en la Armada Invencible estaban Alonso Pérez, Juan Martínez, Alexander Farnesio. Entonces, yo no sé, la pregunta sería, la formulo concretamente: ¿por qué en la conferencia se mezclan estos dos acontecimientos navales, y
y cuál es la relación entre el uno y el otro, dado que pues uno es en 1588, el otro en 1805. Es cierto que con la derrota de la Armada Invencible el Imperio Español entra en declinación, al menos a nivel marítimo, y Gran Bretaña establece su hegemonía en los mares, pero entonces Trafalgar ocurre es en 1805 y eso es mucho tiempo después. ¿Qué relación hay entre la derrota en el canal inglés, lo que llamamos nosotros el Canal de la Mancha, English Channel, en 1588 y la batalla de Trafalgar al frente de las costas de Cádiz? Esa es la pregunta que le hago al doctor Leonardo. Me complace muchísimo atender su interrogante, que no tiene lugar a error. Tal vez es una pena que usted tenga una confusión acerca de que yo he tratado una situación equívoca en mi referencia. La batalla de Trafalgar es claro que fue en el año de 1805. No hay absolutamente ninguna duda. Simplemente hago referencia a un encuentro anterior de las dos armadas. Es un encuentro anterior que tuvieron dos armadas, pero no que la batalla de Trafalgar, que fue la que dio lugar a la victoria de la armada inglesa, dirigida por el almirante Nelson, abrió el estado de la conformación y creación del Imperio Británico, que después se consolidó finalmente cuando se dio la batalla terrestre de Waterloo entre el emperador Napoleón Bonaparte el 16 de 1815, 10 años posteriormente, y donde el gran duque de Wellington, que después pasó a ser primer ministro inglés, derrotó a Napoleón Bonaparte. Primera vez en la historia de las victorias de Napoleón Bonaparte, que luchando al lado, brazo a brazo con su mariscal de confianza, el mariscal Ney, salieron previamente del campo de batalla cuando se vieron derrotados por las tropas de los ingleses al mando de Wellington. Recién recibían el apoyo de las fuerzas prusianas del almirante Blücher. Espero que en esa forma haya quedado satisfecha, doctor. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una otra pregunta? Sí. Podremos entonces más adelante, presidente, bajo su distinción, ya en algún tiempo posterior, hacer el análisis de la confirmación de la consolidación del nacimiento imperial de la fuerza británica, los casacas rojas, que tanto admiró nuestro presidente Simón Bolívar y que tuvieron su bautismo de sangre en la batalla del Pantano de Vargas, confirmado en Boyacá. Mil gracias, señor presidente. Con mucho gusto, mi querido doctor Zamora. Ha sido muy interesante su conferencia. Veo que desde la presencia lo aplauden por lo interesante que ha sido su conferencia. Muchas gracias. Tengo una pregunta para
el historiador Leonardo Tafur González, felicitarlo por tan brillante conferencia, de Jairo Escobar Arregocés, de la Academia de Historia de La Guajira. Quiero decirle primeramente que el 21 de octubre de 1805 se realizó la batalla de Trafalgar, donde el inglés Sir Horatio Nelson fue el héroe invicto, representando a la armada inglesa, derrotó a la armada franco-española. En esa oportunidad, el barco el San Juan Nepomuceno, nave insigne de los españoles, quien iba comandado por el almirante Damián Charruca, falleció también, y un colombiano neogranadino, José Padilla, cayó prisionero. Pero después de la batalla del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, el único neogranadino que dirigió esa batalla y peleó en Venezuela en el lago de Maracaibo fue el general José Padilla. Pero posteriormente, siendo él senador, el presidente libertador Simón Bolívar hizo un decreto en desmantelar los barcos de la Armada colombiana. Que la pregunta concreta es, ¿qué razón, por qué el presidente libertador Simón Bolívar hizo ese decreto para desmantelar los barcos que conformaban la armada en ese entonces de la República de Colombia? ¿Qué lo motivó para desprender de la responsabilidad de mantener la defensa de los mares colombianos y del Gran Caribe, pues las naves desmanteladas? Es más, la Escuela Naval de Cartagena se llama José Padilla. Si por favor me puede explicar esto. Gracias, muy amable. Celebro muy de veras, ilustre académico, su participación y su presencia. Guardo por La Guajira una personal admiración. He tenido el honor y el gusto de recorrer en varias oportunidades ese maravilloso terreno de La Guajira, que es algo de lo más maravilloso que pueda tener Colombia. Y usted bien ha señalado cómo el general Prudencio Padilla fue un excelente miembro de tripulación que combatió en una batalla internacional de gran altura. Nosotros tendríamos que ir a análisis muy profundos de las apreciaciones que en ese entonces estaba viviendo nuestro país y que también estaba viviendo nuestro inmenso presidente, el libertador Simón Bolívar. Es una pena inmensa que el accidente de las relaciones entre Padilla y Bolívar haya tenido lugar y que haya sido tomado como partícipe de la conspiración septembrina, cuando él estaban recogiendo a los conspiradores y él no estaba perfectamente marcado como uno de ellos. Entonces, yo quiero presentar un homenaje a sus palabras, agradecerlas inmensamente
destacar sus conocimientos de historia, señor académico, y invitarlo a que participemos en ese tema tan delicado que es el de la conspiración septembrina, donde José Prudencio Padilla se vio afectado en acción de una conferencia muy interesante sobre el particular, con revelaciones muy pequeñas y minuciosas de acontecimientos de la conspiración septembrina. Y válgame que no puedo callar en este instante el reconocimiento de nuestro presidente, el doctor Miguel Santamaría Dávila, pueda tener una referencia indirecta en un homenaje que se le rindió a la memoria del Libertador, cuando en ese entonces del episodio septembrino se dio el salto a la vida del Libertador por la ventana del Palacio de San Carlos. En ese entonces, Santa Fe de Bogotá tenía 2 alcaldes, y uno de los alcaldes, me atrevo a decir que era uno de los ancestros de nuestro presidente, el doctor Miguel Santamaría Dávila. Uno de los alcaldes de Bogotá, ese día de la conspiración septembrina, era el doctor Santamaría, uno de los alcaldes, uno de los que indicó que había que poner una placa bajo el balcón donde pudo saltar el Libertador, ganando la libertad para gloria de la misma y más vida del Libertador y de Colombia, el doctor Santamaría. Me atrevo entonces a revelar que nuestro presidente es un descendiente directo del alcalde de Bogotá, que el día de la conspiración septembrina hizo guardar la memoria del Libertador por haber salvado su vida, el doctor Santamaría. Dispense, señor presidente, que me haya tomado la libertad de esta revelación en este momento. Muchas gracias. Ese era don Raimundo Santamaría. Raimundo Santamaría. El alcalde, sí. Claro que sí. De todas maneras, en la historia estamos abriendo muchas páginas muy interesantes y nos estamos remontando a cosas muy interesantes. En esta serie de conferencias que hemos logrado hacer en la Sociedad Bolivariana, créanme que se han destapado muchísimas cosas que habían permanecido ocultas en los archivos de algunos de los historiadores más importantes que tuvo el país, porque nosotros nos ajustamos a la historia escrita que recibíamos en los libros en el colegio, pero la interpretación que después ha venido y sobre todo los recursos que nos han dado la correspondencia y las historias mismas de los próceres nos han enriquecido enormemente la historia del país, que desafortunadamente la desconocen la gran mayoría de los colombianos en el día de hoy. Y por eso la lucha que estamos tratando de lograr es que llegue la información verdadera y trascendente de la historia patria, de la grandeza de nuestros héroes y sobre todo de nuestro inmenso libertador Simón Bolívar, para que sea respetada, acogida y amada, cosa que vemos bastante difícil cuando escuchamos conferencias verdaderamente atrabiliares que no tienen ninguna razón de existir, pero sí sirven para desorientar a los jóvenes, a los estudiantes y a todos los que no han tenido el privilegio de recibir una información decorosa de la historia, gracias a que se acabó el estudio de la historia desde hace 50 años.
Muchas gracias, nuestro ilustre conferencista, doctor Tamur, por su presencia en el día de hoy y lo esperamos dentro de 8 días para que nos deleite con otro ensayo como lo que usted sabía hacer. Quiero darle las gracias a todos los asistentes y pedirles excusas porque tuvimos que hacer un adelanto de la conferencia hoy a las 2:30 de la tarde en vista de un crucial partido de fútbol que va a tener que afrontar la Colombia frente al Ecuador y que será dentro de breves instantes. Muchas gracias a todos y les deseo un maravilloso fin de semana.